privilegio de crecer frente al mar caribeño, viendo los atardeceres en las playas más hermosas. En mi piel llegó el color que me deja el sol y el perfume del baño de sal en aguas cristalinas. Pero ser de una isla tan codiciada tiene un alto precio. Soy hija de un territorio que ha sufrido la violencia colonial de Estados Unidos, Puerto Rico, un archipiélago en el Caribe. Aquí, en el 1940, la Marina de Guerra de Estados Unidos se apoderó del 82% del territorio de la isla municipio de Vieques, en donde vivo. Muchos tuvieron que emigrar. Vieques fue el espacio para practicar con bombas de múltiples contaminantes tóxicos, incluyendo agente naranja. Los viequenses siempre le hicimos frente a la Marina, con estrategias creativas y caseras como lo fueron los rescates de tierra, el uso de colmenas de abejas y los usos de colmenas de abejas contra los marinos. Así fue nuestra vida por 60 años, en convivencia y lucha contra la contaminación de nuestras tierras, nuestros cuerpos y el desplazamiento violento de la comunidad viequense. En el 2003, gracias a la lucha de nuestro pueblo, a las movilizaciones masivas y al apoyo internacional, logramos sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos, demostrando que la solidaridad prevalece. Hoy, luego de 20 años de esa memorable lucha, nuestro pueblo aún no tiene acceso al 100% de su territorio. Ya no es la Marina de Guerra la que nos desplaza, sino los extranjeros de alto capital que deciden comprar no una ni dos, sino 3 o más propiedades y tierras para hacerlas Airbnb o su espacio para vacacionar, dejando a viequenses sin acceso a su tierra. Un pueblo que no tiene tierra no tiene autonomía. Estas y otras políticas coloniales, como la Ley Jones de cabotaje del 1917, estrangulan las posibilidades de una vivienda digna para nuestro pueblo. Vieques importa más del 90% de su comida, que solo puede llegar de puertos del estado de Florida, y luego de ser transportada, cuando se logra transportar, en un ferry ineficiente, es vendida a un precio 40% más alto que el de la Isla Grande de Puerto Rico, además de haber perdido su valor nutricional. Hoy, un pueblo que no se puede alimentar es un pueblo que muere. La colmena cimarrona busca crear espacios donde podamos florecer en un mundo tan tóxico, en constante degradación ambiental, en las mismas comunidades más vulnerables ante la crisis climática. Buscamos contrarrestar la crisis alimentaria en Vieques, produciendo alimentos de manera saludable y accesible mediante prácticas de agroecología comunitaria y apicultura. Tenemos la intención de eliminar las desigualdades existentes, desarrollando una economía local solidaria que promueva el apoyo mutuo y la equidad, aspirando a la soberanía alimentaria en el archipiélago de Puerto Rico, en hermandad con nuestro Caribe. Vinimos no solo a sobrevivir o a ser resilientes, sino a permanecer, a cosechar los frutos de nuestra tierra. De Vieques no nos desplaza nadie. Por eso construimos colmenas de resistencias, nuestros palenques, nuestro oasis, reimaginando y redefiniendo nuestra existencia en este territorio que tanto nos ha costado luchar. Estamos creando oportunidades económicas para quienes sembramos de manera sostenible en Vieques, ofreciendo espacios de cuidado que aseguran nuestra permanencia. Esta lucha es personal. El 6 de julio de este año fui agredida en una protesta por defender mis tierras. Fui arrestada injustamente y me encuentro en libertad bajo fianza por defender mi territorio. Seguiremos defendiendo nuestras tierras, donde sea que vayamos. Hoy estamos aquí compartiendo este espacio con otros defensores del territorio y seguiremos construyendo juntos el mundo que queremos. Uno con mayor justicia social, donde podamos vivir con dignidad. Seguimos en lucha. Gracias.